Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos a la nueva era, a la nueva información, la neodivulgación, neo nuevo, divulgación, información, al fin y al cabo es esto. Qué bonito que es ver el tiempo, porque el tiempo al final te acaba dando la razón. ¿Os acordáis ya cuando hablaba hace un montón de años atrás? Ojo que se va a colapsar las corrientes oceánicas. Patapum, informe de esta semana, en el 2025 puede haber un colapso. ¿Cómo lo sabes, Ferran? Pues bueno, utilizando las herramientas que nos dio el universo, como por ejemplo el péndulo, que también compartimos con Joan Piquer, que lo saludamos, pues este noble arte de clarividencia. Joan, bienvenido a Sapiens, ¿cómo estás? Hola, pues muy contento, a punto ya de partir para Japón en mi 14º viaje, muy emocionado y muy feliz de estar aquí una vez más para hablar de los misterios de la magia, como por ejemplo las herramientas que estás comentando, ¿no? El arte del péndulo. Por cierto, felicidades por los aciertos que últimamente se han revelado en las predicciones políticas. Muchas felicidades, Ferran. Bueno, a mí no, yo al fin y al cabo soy el vehículo, ¿no? Hay una información, ahí está, y además estamos al 50% del 100% de aciertos, pero hay algo que no he dicho, Joan, y va a haber una sorpresa final. No sé si sea agradable o desagradable, si sea agradable para unos o desagradable para otros. Esto ya cada uno, ya sabes, ¿no? Como el vaso de agua, cada uno lo ve como lo ve, pero que hay sorpresa final y puede haber muchas curvas en esta carretera. Lo digo así, ya sabéis que la magia nos permite acercarnos para que podamos abrir una ventana y vosotros miréis a través de la ventana. Os abrimos la ventana, os abrimos la puerta, cruzarla depende de vosotros. Joan, hoy tenemos un tema muy bonito, muy bonito, pero que es complejo, pero es que es de actualidad y es el tema extraterrestre, el tema alienígena, pero desde una óptica sumamente delicada, desde una óptica, podríamos decir, de una ciencia exótica del futuro. Para a día de hoy, tal como está esto, es ciencia exótica del futuro, como es el mundo de la reprogramación, la reordenación celular, la sanación. ¿Hablaremos, si te parece, de sanaciones extraterrestres? Bueno, pues me parece un buen tema, ya que pues en el mundo del Reiki, en el que yo me encuentro continuamente, incluso se habla de este tema, ¿no? Que la sanación espiritual que se hace en el Reiki incluso a veces se vincula con el mundo extraterrestre. Así que me parece un tema muy interesante, Ferran, que vamos a tratar en este programa. Y así pues aclarar un poco todas las confusiones desde un punto de vista lógico, racional, y también pues dar explicación a lo paranormal, tocando todas las posibilidades con testimonios que a lo largo del tiempo se repiten una y otra vez, curiosamente, de experiencias con seres que no son terrestres, de este mundo, y que se repiten continuamente, y entonces ahí pues hemos de hablar sobre ello, ¿no? Entonces me parece un programa necesario en el tiempo en el que nos encontramos. Si te parece, Joan, esto es noticia. Ha habido un ex oficial norteamericano que, bajo declaración jurada, ha hablado sobre el tema extraterrestre. Ojo, y lo ha hecho porque creía que tenía que hacerlo. Voy a poner un fragmento. Hay una música de fondo que a lo mejor distorsiona un poco el contenido, pero vale la pena escuchar esta histórica, hasta el día de hoy, declaración bajo juramento de un oficial de inteligencia de Estados Unidos. Joan, amigos y amigas, estad atentos porque esto no tiene desperdicio. Extraterrestrials. Something I can't discuss in public setting. Okay, and I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, Biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still. ¿Qué están diciendo? Le preguntan si tienen cuerpos
de una aeronave que se estrelló y dice que sí y le pregunta, bueno, si son humanos o no son humanos esos cuerpos. Y dice este oficial, el señor Grush, que no son humanos. O sea, aquí ya tenemos un dato, Joan, para empezar el programa de hoy, que es fantástico, ¿no? Y muy relevante, de que hay seres de otras civilizaciones que están interactuando con nuestro planeta, de una manera u otra. Joan. Bueno, eso pues ya hace unos años, ¿no? Tuve la suerte de estar en un congreso de ufología aquí en Barcelona y, bueno, pues se hablaba, ¿no?, de los documentos que se han desclasificado, documentos que eran secretos, y hablan de esta realidad, de este gran secreto revelado a la sociedad. Muchos documentos, muchas historias, muchos testimonios de que esto ya es una realidad. Entonces, pues es algo que cada vez está más cerca, ¿no? El supuesto contacto desde la sociedad en la que nos encontramos, con la integración de estas vidas extraterrestres que están, y nosotros vemos todavía como un poco de fantasía, pero pues mediante esta desclasificación de documentos secretos pues se está naturalizando, y es como que se está acercando cada vez más el momento de tener un contacto natural de estas razas, porque no hablaríamos de una, hablaríamos de muchas razas que están, pero que están ocultas a la sociedad convencional, pero políticamente sí que hay una parte que ya pues se ha revelado, especialmente con Estados Unidos, que tenemos mucha información al respecto sobre ello, pues que es una realidad que se ha ocultado, pero ya hemos de acceder a esta información para naturalizar este fenómeno que hasta ahora podríamos etiquetar como ciencia ficción. Y entonces ahí, pues, este testimonio que acabas de poner, bajo juramento, una persona que declara bajo juramento pues su experiencia extraterrestre, sería una de tantas. Atención, porque no hablamos de un caso concreto. Por ejemplo, yo voy a recitar ahora unos cuantos, con tu permiso, Ferran. Por ejemplo, tenemos aquí a una presentadora de televisión, a Catalina Windsor, que asegura que unos extraterrestres estaban reparando su corazón. Tenía un pequeño problema, y dice que ella declara que a lo largo de la noche vio cómo la estaban interviniendo de una manera compleja, y ella al día siguiente, cuando se despertó, bueno, pues buscaba signos de sangre, cicatrices, y no encontró nada. Y la sorpresa fue que su problema desapareció. Sí que experimentaba un fuerte dolor, pero su problema de corazón había desaparecido. Entraríamos, bueno, fue algo que se imaginó, fue un sueño muy vivido, y ese sueño podría haber solucionado su problema físico. Bueno, pues podría ser, ¿no? Pero cuando los testigos se repiten una y otra vez, pues habrá que hacer un estudio al respecto. Por ejemplo, tenemos otro caso también muy popular de una reparación de una pierna de Talina Fernández. Esto también fue un testimonio público. O incluso el de un diputado americano que sufría una herida porque un cocodrilo le había mordido, una cría de cocodrilo, que era la mascota de su hijo, le había mordido, y eso fue en el año 65, 1965, el señor Good. Pues este señor, que iba con dos policías en el vehículo, de repente se apareció una luz muy fuerte que entró dentro del coche, y bueno, esa luz intensa luego de repente desapareció, y él vio como su dedo, que había sido mordido por un cocodrilo, estaba completamente reparado. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que ahí hay tres testimonios, ¿no? La persona que sufrió la mordida y dos policías que lo acompañaban. Entonces, pues esto también sería otro testimonio entre tantos. Y como último testimonio, quería hablar de Greta Brand de Berlín, que aseguraba cómo fue abducida y
los extraterrestres la llevaron en una nave espacial y la trataron a ella y a su hijo, creando algo que era un auténtico milagro, porque en nuestro mundo era de imposible solución, y ella declaraba cómo fue totalmente sanada por esos seres extraterrestres. Y así un testimonio tras otro. Yo recuerdo en la conferencia que estuve, fue un congreso de 3 días de ufología, creo que fue en el año 2019 que pude estar. Había incluso, recuerdo, un señor que en los Andes se perdió, y él, estuve yo delante cuando él hacía estas declaraciones, y fue, para mí, estaba diciendo la verdad. Este señor fue abducido por una raza extraterrestre, reparado en una camilla y luego vuelto otra vez a los Andes, donde él se había perdido y había perdido su fuerza vital. Entonces, ese testimonio, este señor pues estuvo exponiendo esta declaración más o menos a lo largo de una media hora, y fue emocionante escucharlo. Entonces, atención, porque esto pasa una y otra vez. Sanaciones milagrosas por energías que no son de este mundo, incluso en el Reiki, ¿no? En la faceta en la que yo me encuentro. Muchas veces se dice que son razas extraterrestres las que están interfiriendo a través del supuesto canalizador. Entonces ahí incluso hay gente que dice que son razas negativas. Entonces, ahí tengo que decir que eso es imposible. Las personas que hacemos Reiki estamos vinculadas de manera oculta, porque no de manera oculta porque haya algo que ocultar, sino porque la gente muy bien en realidad no sabe lo que es Reiki. Hay que ir al país de origen e investigar. Las energías que se ocultan en el Reiki, más que extraterrestres, estaríamos hablando del mundo de los Budas. Del mundo de los Budas, que hay un gran arsenal de bodhisattvas, de energías santas, que están en el mundo invisible, ayudando al mundo humano a que deje de sufrir. Ahí hablaríamos, por ejemplo, de Buda, la diosa de la compasión, que sería Canon, o en la China, pues a lo mejor a la gente le suena Kuan Yin. Más que razas extraterrestres, serían seres o energías que religiosamente en la historia de la humanidad han hecho grandes logros, y una vez cuando su cuerpo fallece, se quedan en un espacio entre mundos para ayudar a que la humanidad deje de sufrir. Estaríamos hablando, Joan, por ejemplo, de seres... yo siempre he dicho que hay una interfase. En un congreso Sapiens lo dije, ¿no? Era un congreso en el cual lo titulé no extraterrestres, sino terrestres extra. Personas que tenían ciertas, habilidades que estaban muy por encima de la media, ¿no? Vamos a hablar así en términos de estadística, de media de lo normal. Claro, cuando hablamos del tema extraterrestre en la sanación, aquí hay muchos componentes, porque hay la sanación y a veces hay la antisanación. Y tenemos que hablar de los tipos de contacto, ¿no? Si me permites, Joan, amigos y amigas, muy resumidamente, hay 9 tipos de contacto. Hay encuentro cercano de primer tipo, que es el típico que ves una aeronave en el cielo, y puede ser desde formas de platillo volante tradicional, formas cilíndricas, etcétera, etcétera, o hay fenomenología lumínica sin ver nada podríamos decir, de aeronave, o pues, objetos aéreos que parecen a veces que son de construcción humana, pero dices, no, este avión no existe. Después hay los de segundo tipo, ¿no? Que aquí ya hay, una observación del ovni con una evidencia, con un rastro, una secuela, de un aterrizaje, o de un efecto físico que ha dejado radiación en un lugar, o un exceso de calor y ha quemado toda la vegetación si ha aterrizado en el campo. Los animales están sumamente asustados si hay una granja cerca, que esto suele ser muy habitual. Las personas que lo hayan podido ver han sufrido, no sé cómo decirlo, una especie de shock o de parálisis. Hay interferencias con sistemas de tecnología terrestre, motores que se paran, sistemas eléctricos que saltan por los aires. Después hay el encuentro cercano ya de tercer tipo, ¿no? Es cuando la observación de esa aeronave alienígena, ves seres o entidades biológicos que son formas, pues más o menos humanoides, ¿no? Después hay
Bueno, pues muchas más. Hay, por ejemplo, el cuarto cercano de cuarto tipo, que allí hay dos variantes. La principal, que es la más difundida, que involucra pues el secuestro, la abducción, por parte de los extraterrestres o de los alienígenas a una persona, o hay otra variante más secundaria, que es la cual la persona voluntariamente acepta entrar a una nave alienígena. Después el de quinto tipo, tampoco me quiero extender mucho, el de quinto tipo, el de sexto tipo, séptimo tipo, octavo tipo y el noveno tipo, y este es, podríamos decir, la antisanación alienígena, en la cual hay la persona expuesta con el contacto de estas entidades, de estos seres, que le involucra la muerte del ser humano. Y allí puede ser por negligencia, puede ser por homicidio o asesinato o un acto científico alienígena, errático, que comporta de forma muy extraña la muerte de la persona abducida, ¿no? Y aquí hay casos de extracción de órganos, de tejidos blandos, de tejido hemático, de succión, ojo, de la parte ocular, es decir, de los ojos, cortes que se han infectado, punciones que dices, aquí le ha atravesado una especie de aguja extraña, le ha quitado una parte y aquello se ha acabado infectando. O sea, Joan, estamos en un campo sumamente delicado, ¿eh? O sea, el tema extraterrestre suena muy bonito, pero hay, como todo, en el planeta hay buenas personas que están para construir y hay otras que ya no son ni personas, que son entidades que están para destruir. Pues ahí afuera también pasa lo mismo, Joan. Habría que tener cuidado a esas personas que deseen tener un contacto extraterrestre. Mucho cuidado, porque hay razas, como Ferran estás comentando, razas que son amigas de la humanidad y razas que, al contrario, son razas que nos perjudican. Por ejemplo, pues en todos estos años he tenido diferentes testimonios de personas que conozco en gran profundidad, o sea, conozco bien a estas personas y me han declarado contactos extraterrestres. Así que quiero contar ahora la siguiente cuestión. Hay un tipo de raza que es la que más yo pienso que se puede ver, es la que se etiqueta como la raza de los grises. Son seres pequeñitos con cabeza almendrada y ojos almendrados. Entonces, conozco diferentes personas que no se conocen entre ellas, que me han expuesto lo siguiente. Cuidado con este tipo de raza, porque se dice que estas razas quieren nuestro cuerpo. Estas secuestran al humano porque les interesa nuestro cuerpo físico. Y ahí estaría quizás lo que Ferran has expuesto ahora, ¿no? De punzamientos, cortes, experimentación con el humano. Voy a contar un caso, ¿no? Porque este caso está expuesto en el último libro que voy a publicar, ¿no? Una persona, siendo en la infancia, en la edad de la infancia, estaba jugando con sus primos en un campo aquí cercano a Barcelona. De repente empiezan a ver a unos seres como los que he descrito, bajitos, con cabeza almendrada, ojos almendrados, corriendo hacia ese grupo de niños que estaban jugando. Y llevaban detrás de ellos a una persona tumbada en una camilla. Cuando los niños, recuerdo, todos los niños, no uno, no, todos los niños ven a ese grupo de seres extraños que van corriendo hacia ellos y detrás de ellos llevan a una persona tumbada. Todos se asustan y empiezan a correr como nunca. Uno de ellos se queda paralizado, fascinado con lo que está viendo. Finalmente, los otros niños cogen a esta persona que se fascina y se lo llevan corriendo buscando la protección de los padres. Bueno, estos niños ahora son adultos. Atención, porque estos niños han crecido. Comentan, cuando yo quiero saber más información sobre esta cuestión, quiero investigar, quiero indagar, y llegan a hablar entre ellos. Por este fenómeno, uno de ellos acaba siendo un alto cargo de la NASA. Atención, por este evento. Uno de ellos no quiere saber nada del asunto, como si nunca hubiese pasado. Y el otro es el que me declara toda esta historia. Atención, porque hay otros testimonios
que también me hablan de estas razas y entre ellos no se conocen. Así que mucho cuidado con esta raza. Luego tenemos otra que se puso muy de moda, que simpatizo más con ella, que es la raza de los arturianos, que tienen piel azul y tienen también un aspecto similar, pero esto tienen un mayor tamaño. ¿Cómo podemos distinguir si una raza es buena o si una raza es mala? Bueno, parece ser que cuando es difícil de contactar con las buenas, muy difícil, por eso las malas se manifiestan con mayor facilidad, entre ellas la que he mencionado, pero esta que estoy mencionando ahora, la de los arturianos, cuando la podemos percibir, el sentimiento que debería de acompañarnos es de amor. Cuando este tipo de razas auspiciosas vienen a ayudarnos, a socorrernos, el sentimiento que deberíamos de percibir o impregnarnos sería el amor. Entonces, esa podría ser, ¿no?, una señal de quién me puedo fiar en mis visiones astrales. Bueno, en principio de nadie, cuidado, no deberíamos de fiarnos de nadie, pero si queremos abrirnos a la experiencia, pues el sentimiento podría ser algo que nos dé la pista de si sí o si no. Impresionante. Y aquí cabe hacernos una pregunta. Tendremos que hacer una segunda parte, Joan, porque estamos literalmente fuera del tiempo ya. Es que estos temas son profundos. Yo recuerdo cuando empecé a hablar del tema extraterrestre hace, pues, ¿qué te diré? A ver, unos 25 años atrás, me decían de todo en la radio, ¿eh? Bueno, yo lo acepto, que forma parte de la comunicación. Y ahora ya te vienen preguntando, oye, esto, lo otro, aquí, oye, si un día pasa, ¿podemos contar contigo? Yo, pues sí. Y dentro, claro, estamos hablando de civilizaciones que por su tecnología nos llevan miles de años de ventaja. Seguro. Esto no es una pregunta, sino una afirmación. A nivel de avances científico-médicos, pues también tienen unos avances espectaculares. Y un día, pues en un desdoblamiento astral, indagamos por ahí. ¿A qué nivel estaba la ciencia avanzada? Y curiosamente, en esa línea temporal, en un espacio, se pudo ver pues cómo opera la metódica ante determinados desórdenes celulares. Y es curioso porque, por lo que se pudo percibir, hay unos tipos de células que se vuelven contra sí mismas y, por tanto, contra la persona que conforma esa estructura celular. Lo digo así un poco metafórico, pero es así. Que resulta que esa zona tiene una temperatura, por lo que se pudo ver, diferente al resto de las zonas, podríamos decir, óptimas, saludables. Y con una especie de ondas que detectan esa zona fría del cuerpo, esas ondas interactúan con esas células y hacen lo que se llama una apoptosis celular. Y en el desdoblamiento astral, lo que se vio es que se hacía relativamente muy rápido, ¿no? Es como si te pusiera, era como una especie de túnel, como si fuera un TAC, donde se hacen los TAC, famosos TACs en radiología, que iba pasando y respetaba las células sanas por su temperatura, y la zona que había ese desorden celular había una temperatura más fría y actuaba ya pues como más focalizado. Esto en un desdoblamiento astral. Joan, es ciencia médica exótica, podríamos decirlo, ¿no? O ciencia del futuro, pues en una civilización. Y en esto debe haber en tantos campos, en la botánica también. Imagínate, incluso podríamos decir que hay órganos que tenemos nosotros que ya por evolución y son innecesarios. No los tienen. Joan, ¿qué podrías añadir a esto en 2 minutos? Bueno, podría añadir que ellos, pues como nosotros, ¿no? Pensamos desde un punto de vista como una supuesta raza superior, por ejemplo, a la raza animal, ¿no? Nosotros vemos cómo nos servimos de los animales, de los caballos, pues o también animal de consumo, como podría ser las gallinas, las vacas. Pues claro, nosotros pensamos, somos una raza inteligente, somos una raza superior, pero cuidado, porque como nosotros vemos a los animales como raza superior, seguro
que hay razas superiores a nosotros en otro mundo y seguro que a esas razas superiores hay otras razas superiores. Entonces, podemos decir que según mi punto de vista, lo que tú dices, Ferran, hay unas razas que tienen una tecnología muy avanzada a la nuestra, desde luego, y que la naturaleza, incluso me atrevería a decir, que nuestro sistema solar nos protege de razas que a lo mejor, como nosotros nos aprovechamos de las razas animales, esas razas que están ahí en otro lugar a miles y miles o millones de kilómetros, también se querrían aprovechar de nosotros como si nosotros fuésemos animales. Y aún me atrevería a decir que a lo mejor hay otras razas que nos están protegiendo de esas razas que no son amigas de la humanidad. Qué interesante. Joan Piquer, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues, estos temas, ¿no? Yo sé que a todo el mundo pues no le puede gustar, ¿no? Pero bueno, es que esto es normal, ¿eh? Un plato de arroz, aunque esté muy bien hecho, no puede gustar a todo el mundo porque hay a veces intolerancias, gustos, que si vegetarianos, que si veganos, que si esto, lo otro, o otros, ¿sabes? Y esto es así. Pero yo lo que os pido es que al menos os lo guardéis en el pensamiento porque lo que decimos hoy aquí, el futuro ya viene tan rápido que es casi un pasado mañana de lo que se os informará abiertamente. Y los que nos lleváis 35 años siguiendo, ya sabéis que Ferran se puede equivocar, pero jamás engañar. Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿verdad, Joan? Pues sí, el tiempo nos dará más información y también, como se dice, el tiempo nos dará la verdad. Recordad a todas las personas, el 2 de septiembre, el curso de péndulo y clarividencia que haremos en Andorra. Últimas personas que se inscriban tendrán regalo, un péndulo muy especial para este curso que haremos en alta montaña. Y tanto que sí. Y además que se podrá utilizar, y sobre todo hay una parte de teoría, evidentemente, se explicará el por qué funciona, pero se explicará cómo se tiene que hacer funcionar correctamente. Si no, es como todo. Puedes dar muchas herramientas, pero si no sabes cómo colgar un cuadro, por más martillos y más tacos que tengas, ahí se queda. Y lo explicaremos. Joan Piquer, como siempre, muchas gracias. Que tengas un fantástico viaje a Japón. Tus alumnos disfrutarán un montón. Vais a tener experiencias fabulosas, conocimientos geniales y a la vuelta pues ya nos ponemos las pilas para hacer este taller curso de péndulo, cómo usar el péndulo correctamente y clarividencia, Joan. Muchas gracias, Ferran. Gracias a todos. Feliz verano. Nos vemos en unos días. Saludos y bendiciones para todos. Y envíanos algún vídeo sobre si visitas pues lo que hacía Mikao Usui, que sabemos que este hombre conectó con una inteligencia, con un conocimiento y a su manera, evidentemente, lo practicaba aquí. Y por eso hay esos resultados tan fabulosos también del Reiki a nivel de sanación. Joan, repito, muchas gracias, amigos y amigas. Se nos fue el tiempo sobradamente.